Vamos a estudiar el caso del circuito RLC en serie sin fuentes. Este es el caso análogo al tema que acabamos de ver del circuito RLC paralelo. O sea que vamos a realizar el mismo tipo de análisis que hicimos para el caso paralelo. Por consiguiente, pienso que nos va a rendir un poco más porque muchas de las cosas ya las sabemos hacer. Nuevamente, partimos del hecho de considerar que la bobina tiene una carga, o sea que va a haber una corriente ahí por la bobina y que el capacitor también puede tener una carga que lo vamos a llamar el voltaje en el capacitor. Lo que es claro es que como es un circuito serie RLC, pues la corriente va a ser la misma por todos los elementos, lo cual hará, según esa dirección de la corriente, que aparezca un voltaje en la resistencia, que aparezca un voltaje en la bobina y que aparezca el voltaje en el capacitor. El análisis lo hacemos si miramos e interpretamos un LVK en ese circuito. Pues obviamente me quedaría que el voltaje en la resistencia más el voltaje en la bobina más el voltaje en el capacitor sería igual a cero. Como por todo circula la misma corriente ahí, pues tendríamos que el voltaje en la resistencia pues simplemente la resistencia por la corriente más el voltaje en una bobina, que bien sabemos que el voltaje en una bobina es L por la I de T, o sea, por la corriente que pasa por la bobina, pero en este caso la I es la misma. Y el voltaje en un capacitor tiene la expresión 1 sobre C integral de I sub C de T, es decir, la I que pasa por el capacitor, pero esa I es la misma para todos, más un B de T0, que sería nuestra constante de integración, o podríamos considerar que es la carga inicial del capacitor. Todo esto será igual a cero. Entonces, desde ya, lo mismo que nos pasaba en el paralelo, observen que nos queda una ecuación íntegro diferencial. Para no trabajar con las integrales, lo que vamos a hacer es derivar. Entonces, derivando la expresión, nos queda R por la derivada de I con respecto al tiempo, más L, en este caso nos quedaría por la segunda derivada de I con respecto al tiempo, y más 1 sobre C por la derivada de la integral, entonces por I, y la derivada de la constante nos da 0, entonces esto nos da igual a 0. Dividiendo por L para dejar el coeficiente de la segunda derivada 1 y ordenando la ecuación, nos queda que la segunda derivada de I con respecto al tiempo más R sobre L por la primera derivada de I con respecto al tiempo más 1 sobre LC por I igual a 0. Esta es nuestra ecuación diferencial para el caso del circuito RLC serie. Como ya sabemos y haciendo la analogía con el caso del paralelo, ya tenemos la ecuación diferencial. Mire que haciendo la analogía podemos determinar, ustedes recordarán que el coeficiente de la variable derivada, o sea, de la primera derivada, esto es 2 alfa. Y el coeficiente de la variable sin derivar, esto es omega sub 0 al cuadrado. Esto utilizando o aprovechando que ya tenemos esos conceptos, que ya tenemos esas definiciones del caso de la ecuación diferencial para el caso paralelo. Entonces nos ahorramos un espacio de tiempo, nos ahorramos una demostración, hallando alfa y hallando omega sub 0, como quien dice, teniendo la ecuación diferencial, podemos hallar alfa y omega sub 0. Lo otro que podrían hacer es hallar la solución, o sea, plantear la solución de la ecuación. Nuevamente, asumiendo una respuesta A por E a la ST, todo ese procedimiento que hicimos al inicio de la clase del circuito RLC paralelo sería hacer el mismo procedimiento.
Repito que simplemente me voy a apoyar en que si conozco la ecuación diferencial, yo ya sé que el coeficiente de la primera derivada es 2 alfa y el coeficiente de la variable sin derivar es igual a omega cero. Es más, me atrevo a escribir que la ecuación general de los circuitos de segundo orden podríamos como estandarizarla o generalizarla como que la segunda derivada de una variable con respecto al tiempo más 2 alfa por la primera derivada de una variable con respecto al tiempo más omega sub 0 al cuadrado por la variable es igual a cero. Esta es la ecuación, llamémosla general, la ecuación que siempre se nos va a cumplir para los casos de segundo orden. De lo cual vuelvo y resalto que la ventaja de conocer eso es que uno cogería el coeficiente de la primera derivada y de ahí despeja alfa, y se cogería el coeficiente de la variable inderivada y de ahí se despeja omega o 0 al cuadrado. ¿Qué sucede? Que si lo planteo de esa manera, lo que acabamos de encontrar para este circuito, lo que acabamos de encontrar, paso a esta parte del tablero, lo que acabamos de encontrar es que para el circuito de RLC serie, 2 alfa es igual a R sobre L. Entonces de aquí encontramos la expresión para alfa para el serie, pues obviamente alfa será igual a R sobre 2 veces L. Esto es importante, acabamos de hallar cómo es el alfa para el caso de un circuito serie. Interpretando o aplicando lo mismo, pues es claro que omega sub 0 al cuadrado es igual de la ecuación diferencial, esto es igual a 1 sobre la raíz de, perdón, sobre LC, lo cual nos quiere decir que omega 0 solita, la frecuencia de resonancia, es igual a 1 sobre la raíz de LC, que como observarán, la frecuencia de resonancia, el omega 0, nos da igual, así sea paralelo o sea serie, tiene la misma expresión, 1 sobre raíz de LC. Con eso ya hemos avanzado bastante. Hemos hallado cómo es el alfa para el serie y cómo es el omega sub 0 para el serie. No olviden que estos expresiones del coeficiente de amortiguamiento en unidades, estos son Neper sobre segundo, que realmente esto es igual a segundos a la menos 1, o sea, una frecuencia. Y en el caso de la omega 0, esto es radianes sobre segundo, que realmente esto es segundos a la menos 1. Bueno, esto porque lo tengan presente. Pero entonces lo que me lleva a comentarles es que ya conociendo alfa y conociendo omega sub 0, y como por recapitular y porque ustedes tengan referencia, quiero que ya desde ya tengan presente que afortunadamente el omega 0 es el mismo para el paralelo y para el serie. Lo que cambia de un circuito al otro es el alfa. Les recuerdo, el alfa para el paralelo era 1 sobre 2 RC, y ahora encontramos que el alfa para el serie es R sobre 2L. Entonces prácticamente lo único que ha cambiado es el valor de alfa. Lo demás, el procedimiento que hemos venido trabajando para el paralelo se cumple. ¿A qué me refiero? Miren lo importante de tener claro lo que hicimos en el paralelo. Recuerdan que había un primer caso y decíamos, si alfa al cuadrado es menor a omega sub 0 al cuadrado, en ese caso, cuando eso se nos daba, perdón, empecemos con el mayor. Alfa al cuadrado era mayor. Cuando alfa al cuadrado era mayor a omega sub 0, decíamos estamos en el caso sobreamortiguado. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si alfa al cuadrado es mayor a omega sub 0 al cuadrado, no importa si es serie o es paralelo, el circuito es sobreamortiguado. Y una vez uno sabe que el circuito es sobreamortiguado, una vez tiene uno este dato, inmediatamente sabe el tipo de respuesta. Entonces, inmediatamente, una vez se sepa que es sobreamortiguado, para nuestro caso la respuesta es la corriente, porque nos quedó planteada la ecuación como corriente. Para nuestro caso diríamos, como es sobreamortiguado, la corriente tiene la forma A1 E a la S1T más A2 E a la S2T.
Esa es la forma de la respuesta para el caso sobreamortiguado. O sea, esto siempre nos va a cumplir en el sobreamortiguado. ¿Dónde? Continuamos. ¿Dónde? Recordarán que esos exponentes S1 y S2, que en verdad son unas raíces de una cuadrática, esto lo expresábamos como menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Esta era la forma como encontrábamos las dos raíces o los dos exponentes de la E. Como nosotros ya conocemos quién es alfa y quién es omega sub 0 para el serie, podríamos escribir la parte, digamos, la expresión larga para S1 y S2, que sería igual a menos alfa. Entonces esto quedaría menos R sobre 2L más menos la raíz cuadrada de alfa al cuadrado, o sea, de R sobre 2L al cuadrado, R sobre 2L al cuadrado, menos omega sub 0 al cuadrado, o sea, menos 1 sobre LC. Esta sería la misma expresión de los exponentes o de las raíces de C1 y C2, pero en función de R, L y C. Simplemente lo que hice fue eh, reemplazar los valores de alfa y omega sub 0 que ya habíamos tenido. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles por ahora? Que el procedimiento va siendo el mismo que habíamos planteado para el paralelo. Vuelvo e insisto, la clave es lograr de una manera hallar alfa y hallar omega sub 0. Aquí como lo encontramos para el serie, apoyándonos en la ecuación diferencial. Entonces, conocer la ecuación diferencial ya nos permitía hallar el alfa y hallar el omega sub 0. Cuando tengan alfa y omega sub 0, ¿qué es lo que vamos a hacer? Compararlos. Y al compararlos es donde nos van a salir los tres tipos de circuitos. Entonces, todo vuelve y aplica lo mismo que ya habíamos hecho. El segundo caso era que alfa al cuadrado fuese igual a omega sub 0 al cuadrado. Si alfa es igual a omega sub 0, entonces estábamos en el caso críticamente amortiguado. Críticamente amortiguado. ¿Qué es lo que pasaba en ese caso? Espero que recuerden que cuando estábamos en el caso críticamente amortiguado, ya no nos servía la expresión, ya no nos servía la expresión de la respuesta que habíamos utilizado para el caso sobreamortiguado. Cuando es críticamente amortiguado, nos toca adoptar que I de t, la respuesta I de t, es igual a E a la menos alfa t, que multiplica a A1 por t más A2. Esta es la respuesta para el caso críticamente amortiguado. Entonces, una vez sepamos que es críticamente amortiguado, lo que vamos a hacer es decir, la respuesta tiene este tipo. El alfa, obviamente el alfa es el alfa que ya conocemos, que es el R sobre 2L, el alfa que utilizamos acá. Y por último, tenemos el caso 3, el tercer caso, que es cuando alfa al cuadrado es menor a omega sub 0 al cuadrado. Recordarán que en ese caso estamos en un circuito o en una respuesta subamortiguada, que era la que nos daba unas raíces complejas. Y cuando estábamos en el caso subamortiguado, cuando estábamos en este caso, lo que hacíamos era decir que nuestra respuesta, en el caso subamortiguado, la respuesta en este caso I de t, era de la forma E a la menos alfa t, que multiplica a una constante de 1 por el coseno de omega d por t, más una constante de 2 por el seno de omega d por t. Esa era la forma o es la forma de las respuestas en el caso del subamortiguado. Volvemos y aplicamos lo que ya habíamos determinado para el paralelo. Para el caso del subamortiguado, el alfa es el alfa que ya conocemos y recordarán que esta nueva variable omega d era simplemente invertir, entonces era la raíz cuadrada
de omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Esa era la omega D que trabajamos en el caso de la respuesta subamortiguada. Entonces, les resumo que, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo para si el circuito no es paralelo, sino que es serie? Lo nuevo es que cambia el alfa. Y entonces el alfa ahora va a tener un valor de R sobre 2L. La frecuencia de resonancia, el omega 0, es el mismo que utilizamos para el paralelo y es 1 sobre la I de LC. Nuevamente, si el circuito es serie, vamos a tener tres tipos de respuesta. Vamos a tener tres posibles circuitos, dependiendo de cómo se comporta alfa respecto a omega sub 0. Y vuelve y juega. Si es sobreamortiguado, la respuesta es A1 e a la S1T más A2 e a la S2T, donde esos exponentes S1 y S2 se calculan con la cuadrática. Si es críticamente amortiguado, nuestra respuesta es E a la menos alfa T, que multiplica A1 por T más A2. Y si es subamortiguado, la respuesta es E a la menos alfa T por B1 coseno omega de T más B2 seno omega de T, donde omega d tiene la expresión raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Como notarán, el procedimiento es exactamente el mismo, es decir, como notarán, la metodología a trabajar en los diferentes tipos de circuitos es simplemente mirar si es serie o mirar si es paralelo para con eso determinar alfa y omega sub 0. Recordarán que el alfa tiene un valor, tiene una expresión para el paralelo es una cosa y el alfa tiene una expresión para el serie. El omega sub 0 sí es el mismo para los dos. Pero una vez tengamos esos valores, lo que vamos a hacer es compararlos. Y de la comparación sale si el circuito es sobrecrítico o sub. Y una vez sabiendo qué tipo de circuito es, sabemos qué tipo de respuesta tiene. Y al saber qué tipo de respuesta tiene, sea cualquiera de las tres, entenderán que lo que queda a nivel del ejercicio es hallar las dos constantes. Para mirar nuevamente ese paso de hallar las constantes y de trabajar el circuito, vamos a realizar un ejemplo para este caso del circuito RLC serie. Ejemplo, tenemos un circuito RLC serie sin fuentes con los siguientes valores. Entonces, por favor, estamos en un RLC serie. Y para el ejemplo nos dan, la bobina tiene un valor de 1 Henry, la resistencia del circuito tiene un valor de 2 kilo ohm, el capacitor tiene un valor de 1 sobre 401 microfarad. Nos dicen que la I del circuito para un tiempo cero, entenderán que como es serie es la I por la bobina, o sea, esta es la misma antes de 0 y después de 0, o sea, en 0 menos y en 0 más. Esa I tiene un valor de 2 miliamperes y que el voltaje en el capacitor en un tiempo cero, el voltaje en el capacitor en un tiempo cero, vale menos 2 volts. Estos dos últimos datos, pues digamos son las condiciones iniciales, con cuánta carga venía la bobina y con cuánta carga venía el capacitor. Estamos en un circuito serie. Según el procedimiento, según lo que les acaba de indicar, la idea es determinar alfa, omega sub 0, compararlos y con eso sabemos el tipo de respuesta. Para este ejemplo tenemos alfa. ¿A qué es igual alfa? Como es para un circuito serie, sabemos que alfa es igual a R sobre 2L. Entonces, reemplazando los respectivos valores, nos queda que alfa es igual a la resistencia que vale 2 kilo ohm sobre 2 veces por el valor de la bobina que vale 1 Henry, lo cual nos da que alfa es igual a 1000. Voy a colocarle así, a 1000 o a 1 kilo ohm. Entonces, acabamos de encontrar que alfa vale 1000. Bien. Omega sub 0
la expresión de la frecuencia de resonancia, bien sabemos que es la misma par paralelo, entonces nos queda que esto es 1 sobre la raíz de LC. Entonces, la frecuencia de resonancia para nuestro circuito nos queda que esto es 1 sobre la raíz cuadrada de L, que L vale 1, por el valor del capacitor que vale 1. El capacitor vale 1 sobre 401, pero estos son micros, entonces esto por 10 a la menos 6. Al realizar esa operación, encontramos que la frecuencia de resonancia, desarrollamos esto, es igual a 20.025. Estos son radianes por segundo. En el caso de esta alfa, son Neper por segundo o 1 sobre segundo. Entonces, tenemos los dos datos. Tenemos que alfa vale 1000 y que omega 0 vale 20.025. Lo que sigue es mirar cómo es alfa al cuadrado comparado con omega 0 al cuadrado. Al realizar la comparación, pues entenderán que es 1000 al cuadrado, como es con 20.000 al cuadrado, nos da que el alfa al cuadrado es menor. Eso indica ya con este dato, que es bastante importante, saber que alfa al cuadrado es menor a omega 0 al cuadrado, nos dice estamos en un circuito subamortiguado. El ya saber que es subamortiguado ya nos dice la forma, el tipo de respuesta que hay en ese circuito. Cuando ya sabemos que es subamortiguado, inmediatamente podemos decir la corriente que pasa por el circuito, esto tiene la forma E a la menos alfa t, que multiplica a B1 coseno de omega d por t, más una constante B2 por el seno de omega d por t. Esta es la forma de la respuesta para nuestro subamortiguado. Continuando, alfa, bueno, ya lo acabamos de calcular, alfa nos dio 1000. Y omega d sería igual a la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado, o sea, la definición de omega d. Al haciendo la operación 20.025 al cuadrado menos 1000 al cuadrado, eso nos da 20.000. Entonces nos da una omega d de 20.000 radianes por segundo. Conocemos entonces esta nueva variable. Al conocer eso, entonces ya podemos escribir, digamos que nuestra respuesta ya con los valores de alfa y omega d, nuestra respuesta, la corriente que pasa por el circuito sería igual a E a la menos 1000t, que es el valor de alfa, E a la menos 1000t, que multiplica a una constante B1 por el coseno de quién, de omega d, pero omega d nos dio 20.000, entonces por el coseno de 20.000 por t, más una constante B2 por el seno de 20.000 por t. Y por ahora llevamos esta cantidad. Digo por ahora porque entenderán que lo que sigue es el cálculo, encontrar las dos constantes B1 y B2. Cuando encontremos las dos constantes B1 y B2, pues obviamente ya tenemos nuestra respuesta total del circuito. ¿Cómo es que encontramos las constantes? Muy similar similar no, de forma análoga como lo hemos venido trabajando en los ejemplos anteriores del paralelo. La típica, tenemos una condición, tenemos un dato de I a cualquier tiempo para poderla reemplazar en la expresión. Entonces, ustedes mirarán y dicen, sí, miren, nos habían dicho que la I, ¿cierto? Nos habían dicho que la I para un tiempo cero varía 2 milis. Esa es la I del circuito, que obviamente es la misma I que pasa por la bobina. Entonces, este dato, esta condición inicial es la que yo llamo inmediata, porque esa de una yo la puedo reemplazar en mi expresión. Entonces me queda I para un tiempo cero. I para un tiempo cero, ¿cuánto vale? 2 milis, o sea, 2 por 10 a la menos 3. ¿Esto es igual a quién? Como es para un tiempo cero,
como es para un tiempo cero, este seno de 20.000 t, como t vale cero, me quedaría seno de cero y toda esta expresión me da cero. Coseno de 0, 20.000 por cero, coseno de cero da 1 y esta exponencial da 1. Entonces acabé de encontrar que ese es el valor de la constante B1. Entonces, la constante B1 nos dio que vale 2 por 10 a la menos 3 o 0.002. Entonces, esta es la constante B1. Conocer la constante B1, entonces voy a, aunque no es necesario, pero voy a ya conocer esto, entonces voy a decir, por ahora llevo que la I que pasa por el circuito es igual a E a la menos 1000t que multiplica a B1, pero B1 es 2 por 10 a la menos 3, 2 por 10 a la menos 3, coseno de 20.000t más B2 por el seno de 20.000t. Y sigue el cálculo de B2. ¿Cómo encontramos la constante B2? Si me van siguiendo y han podido mirar el tema y han podido trabajar, el cálculo de la segunda constante se hace derivando. Entonces hay que hacer la derivada de esta corriente. Hagámosla. Nos quedaría la derivada de I con respecto al tiempo es igual. Entonces, obviamente la derivada de un producto. Entonces nos quedaría inicialmente menos 1000 por E a la menos 1000t por toda la expresión que sigue, que es 2 por 10 a la menos 3 coseno de 20.000t más el B2 por el seno de 20.000t. Eso por ahora fue la derivada de la primera parte. A eso hay que sumarle más E a la menos 1000t por la derivada de lo del paréntesis. Y la derivada de lo del paréntesis nos quedará, ¿cierto? La derivada de un coseno es menos el seno, entonces me queda menos 2 por 10 a la menos 3, 2 por 10 a la menos 3 por 20.000, por 20.000 por el seno de 20.000t. Y ahora la derivada de la parte que nos queda del paréntesis, la parte del coseno, entonces nos queda 20.000 B2 por la derivada del seno, que es el coseno, entonces por coseno de 20.000t. Toda esta es la expresión de la derivada. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué es lo que hace uno después de derivar? Evaluar la derivada, entonces de I de t, evaluarla en cero. Vuelvo e insisto, para más exactamente en cero más. Hay que evaluar esa derivada en cero. Entonces, ¿qué nos está dando esa derivada en cero? Quiero que gente cuenta, por ejemplo, en la primera expresión. Este E a la menos 1000, como es para un tiempo cero, me queda un menos 1000 acá. La parte que lleva seno, como es para un tiempo cero, nos da 0 y el coseno nos da 1. Entonces aquí me quedaría menos 1000 por 10 a la menos 3. Entonces de la primera parte me queda un menos 2, que sería menos 1000 por 2 por 10 a la menos 3. En la segunda expresión, por ejemplo, el E nos da 1. Esta parte lleva seno, entonces me quedaría seno de 0, entonces nos queda 0. Esta parte del coseno da 1, entonces me quedaría este 20.000 B2. Entonces aquí me queda menos 2 más 20.000 B2. Según la metodología, la idea es hallarle el valor a esa derivada. Entonces vuelve y juega todo lo que hemos hecho. Hay que intentar hallarle el valor a esta derivada, evaluada en cero, y cuando tengamos eso, ya tenemos la igualdad y de ahí despejamos B2. ¿Cómo es que se va a hacer esto de las derivadas para este ejemplo en particular? Derivada de I, pero ¿quién es esta I? Esta I es la corriente que pasa por el circuito. Recuerda que estamos en un circuito serie. Si es la corriente que pasa por el circuito, es la corriente que pasa por la bobina. Entonces podemos aprovechar la expresión
podemos aprovechar la expresión que dice que el voltaje en una bobina es igual a L por la derivada de la corriente por la bobina con respecto al tiempo. B sub L es L de I de T. B sub L, voltaje en la bobina. L, por la derivada de la corriente. ¿Cuál corriente? La corriente que pasa por la bobina. En este caso, nuestra I es la corriente que pasa por la bobina. Lo cual quiere decir que de esta expresión podríamos despejar de IL de T y nos quedará que de IL de T es igual al voltaje en la bobina dividido en la bobina. Interesante. Ya tenemos una expresión para DI de T, pero me interesa es evaluada en cero. Entonces me queda que la derivada de I con respecto al tiempo evaluada en cero más, en ese instante, ¿esto a qué sería igual? Evaluar esto en cero más. La L es una constante, entonces la L queda, entonces tocaría hallar era el voltaje en la bobina en cero más. Si me van siguiendo con todas estas clases de transitorios, mirarán que las cosas son muy análogas. ¿Qué hay que hacer ahora? De alguna manera hallar el voltaje en la bobina en cero más, para dividirlo por la bobina y con eso hallar el valor de la derivada. Si conozco el valor de la derivada, lo reemplazo en mi ecuación y de ahí hallo B2. Entonces hay que hallar el valor de B sub L en cero más. ¿Quién es B sub L? B sub L es el voltaje, B sub L es el voltaje de la bobina. Hay que hallar el voltaje de esa bobina en dónde, cuándo, en cero más. Entonces nos toca hacer la típica foto. Nos vamos para un circuito exactamente en cero más. ¿Qué pasa con la foto? ¿Qué pasa con los circuitos en cero más? Que en ese instante cero más, si ustedes recordarán, conocemos las condiciones iniciales. Miren, recuerdan que nos habían dicho que la corriente valía 2. Ah, pero es en cero, sí, pero es que como es la corriente por el circuito que es la de la bobina, esta misma corriente es igual en cero menos y en cero más. O sea, conocemos la corriente en cero más, la corriente de la bobina. Y nos habían dicho que el voltaje en el capacitor es cero, pero como es el voltaje en un capacitor, ese mismo es igual en cero menos y en cero más. O sea, conocemos el voltaje del capacitor en cero más. ¿Cómo vamos a hacer los circuitos? Pues simplemente como conocemos la corriente por la bobina, cambiamos la bobina por una fuente de corriente. Como conocemos el voltaje en el capacitor, cambiamos al capacitor por una fuente de voltaje. Según eso, intento aquí dibujarles cómo sería el circuito en cero más. Entonces, el circuito en cero más nos quedaría la resistencia, que esa siempre queda. La bobina es una fuente de corriente, entonces esto voy a dibujar una fuente de corriente. Y el capacitor lo reemplazo por una fuente de voltaje. Entonces, el capacitor lo reemplazo por una fuente de voltaje. La resistencia, ¿qué valor tenía la resistencia? La resistencia tenía un valor de 1000. Ah, no, perdón. La resistencia tenía un valor de 2K, la bobina de 1 y el capacitor de 1 sobre 401. La condición inicial es que la corriente por la bobina era 2 mA y el voltaje del capacitor era menos 2 volts. Entonces, un dato importante. La corriente en la bobina que nos dieron, la corriente va en este sentido. Entonces así dibujamos la fuente. ¿Y cuánto vale? 2 miliamperes. 2 miliamperes era la corriente inicial el valor en el ejemplo de la corriente. ¿Cuánto era el voltaje en el capacitor? El voltaje en el capacitor nos dijeron que era de menos 2. Ah, pero 2 miliamperes. Menos 2. Entonces, el voltaje en el capacitor tenía esta polaridad. Más, menos, pero su valor es de menos 2 volts. La resistencia vale 2 kilo ohms. Vuelvo y les insisto y vuelvo y les repito y me disculpan. Tengo la resistencia. La fuente de corriente realmente eso es una bobina. Lo que pasa es que como le conozco el valor de la corriente, pues lo cambié por una fuente de corriente. La fuente de voltaje realmente es un capacitor. Lo que pasa es que lo cambié por una fuente de voltaje porque como le conocía el voltaje. ¿Para qué estamos haciendo este circuito? Este circuito, ¿para qué lo montamos? Este circuito lo montamos porque necesito hallar el voltaje en la bobina
en 0 más. Entonces, como estoy en 0 más, yo tengo que hallar el voltaje de la bobina. ¿Quién es la bobina acá? La fuente de corriente. Ah, entonces hay que hallar el voltaje. Sí, hay que hallar el voltaje. Pero ¿cómo? ¿Dónde está el más y dónde está el menos? Bien, eso es importante que lo tengan presente. Esta fuente de 2 milis es una bobina. La bobina es un elemento pasivo, o sea que obligatoriamente tienen que encontrar el voltaje en la bobina con esta polaridad porque la bobina es un elemento pasivo. Obviamente en este circuito que es relativamente sencillo, estos 2 milis pasan por la fuente de voltaje y esos 2 milis pasan por la resistencia, o sea, podríamos hacer un LVK y simplemente de ahí hallar el BL. ¿Qué nos está dando esto? Ustedes observan que para el caso del voltaje en la resistencia, entonces para el caso del voltaje en la resistencia nos queda la resistencia 2K por, ¿qué corriente pasa por la resistencia? Por la misma de la fuente, 2 milis, más BL, ¿cierto? Más BL, que es el voltaje en la bobina, y más el voltaje en el capacitor, pero ese vale menos 2, entonces menos 2 igual a 0. Pues 2K por 2 milis, estos K se me cancelan, aquí me queda un 4, aquí me queda un menos 2, lo cual me va dando 2. Entonces encontré que el V sub L es igual a menos 2 volt. Este V sub L, perdón, aquí corrijo, borro un momentico porque quiero hacer énfasis. Quiero hacer énfasis en que acabé de hallar V sub L en 0 más. Este es el V sub L en 0 más. V sub L en 0 más, ¿cuánto dio? Pues menos 2 volts. Dice, ah, qué interesante. Hallamos el voltaje en la bobina en 0 más. ¿Para qué fue que hicimos esto? Para, para poder determinar el valor de la derivada, porque recuerden que teníamos que hallar el voltaje en la bobina, ya lo hallamos, ahora lo dividimos por esto. Entonces, ya con ese dato nos devolvemos y decimos, perfecto, entonces la derivada de t evaluada en 0 más, esa derivada evaluada en ese instante, ¿a qué era igual? Al BL en 0 más, dice, ah, al BL en 0 más, pero ese me dio menos 2, entonces menos 2. Divido en la bobina vale 1, entonces simplemente esa derivada vale menos 2. En unidades, esto serían amper dividido en segundo. Amper sobre segundo me da menos 2. ¿Eso para qué nos sirvió? Dice, el hallar la derivada, cuando usted ya halló el valor de la derivada que le dio menos 2, ahora sí lo pueden incorporar en la ecuación que le faltaba. Entonces, con eso ahora sí nos vamos y decimos, ahora sí, tenía menos 2 más 20.000 B2 era igual al valor de la derivada, pero esa derivada nos dio menos 2. Miren que de esta ecuación, pues obviamente despejo B2 y si se dan de cuenta, esto me daría 0, o sea que efectivamente me da que B2, esa constante B2 vale 0. Entonces acabamos de hallar la constante B2 y nos dio 0. De despejarlo de acá, ¿no? Este 2 pasa allá, entonces aquí me quedaría 0. Ese dato ya nos permite decir, entonces ya tienes toda la respuesta. Dice, sí, claro, la respuesta del circuito, ¿cuál es? O sea, la I del circuito. ¿Cómo es la I que pasa por ese circuito RLC serie? Mire que la teníamos acá, donde nos faltaba hallar B2, pero B2 nos acabó de dar 0, o sea que esta expresión se va. Entonces, lo único que me queda es que la I de T es igual. Aquí tengo un 2 por 10 a la menos 3, pero voy a dejar solo 2 y lo expreso en miliamperes. Entonces, esto sería 2 por E a la menos 1000T, ¿cierto? 2 por E a la menos T, coseno de 20.000T, todo esto miliamper, porque quité el 10 a la menos 3. Y esta es la respuesta del ejercicio. Esta es la respuesta del ejercicio. Esta es la I de T del circuito. 2 por E a la menos 1000T, coseno de 20.000T, miliamper.
Como se pudieron dar de cuenta, el procedimiento, la metodología es muy similar, sea paralelo, sea serie. Hay que hallar dos constantes. Bueno, digamos resumiéndole, lo primero es hallar alfa y omega su cero. Una vez se tenga alfa y omega su cero, los comparamos y sabemos qué respuesta tenemos. Para el ejemplo, nos dio su amortiguada, entonces inmediatamente decimos la respuesta tiene esta forma, E a la menos alfa t B1 cos de omega d. Luego el lío es hallar las dos constantes. Por lo general hay una condición que es inmediata, o sea que la puedo no reemplazar. Eso le daría una ecuación posiblemente. ¿Cómo de dónde saca la otra ecuación? Derivando y evaluando la derivada en cero. Y ahí saldría la otra ecuación para hallar las dos constantes. Para terminar nuestro ejercicio, para terminar nuestro caso del circuito de RLC serie, interesante que ustedes observen cómo podríamos como graficar o tener una idea de qué pasa con la corriente, qué le está pasando con la corriente en ese circuito de RLC serie para nuestro ejemplo. Miren que es un coseno, miren que es un coseno, ¿cierto? Coseno de 20.000 t, o sea, es una función coseno, pero esa función coseno está multiplicada por 2 por e, o sea, por una exponencial decreciente. Yo creo que si ustedes de pronto una buena manera es, si observan que hay dos envolventes, me explico. Como es un coseno, es posible que uno diga, el coseno siempre va a estar entre 1 y menos 1, 1 y menos 1. Entonces, cuando el coseno valga 1, cuando llegue un momento en que el coseno valga 1, pues esto simplemente va a ser, digamos, 2 milis por e a la menos 1000 t. Esto hablo de miliampero o 2 por 10 a la menos 3 amperes. Y la otra sería cuando sea menos 2 e a la menos 1000 t, miliamper también. Esto es lo que estoy intentando mostrarles es que hay dos envolventes, dos exponenciales decrecientes y dentro de esas dos envolventes está la función coseno. Enseguida les muestro cómo sería la gráfica de esta función. Aquí tenemos la gráfica de la expresión 2e a la menos 1000 t coseno de 20.000 t en miliamper. Entonces graficamos I en mil en función del tiempo. Es simplemente para que tengan idea, para que tengan una referencia de lo que les comentaba, las dos exponenciales decrecientes, las envolventes, una positiva y otra negativa, y dentro de esa está la función coseno. Es interesante que cada vez que trabajen este tema de transitorios y lleguen a expresiones, lleguen a respuestas, las puedan graficar para que tengan una verdadera idea de cómo es la onda, cómo es la respuesta del circuito. Esta es la que tenemos para este ejemplo sencillo de un circuito RLC serie. Nuestro estudio va en que ya vimos el RLC paralelo, el RLC serie. Por ahora, si ustedes tienen bien presente todo lo que hemos hecho, estamos en circuitos sin fuentes, o sea, circuitos que no tienen fuentes independientes conectadas. Nuestro siguiente tema, nuestro siguiente video es mirar cómo trabajamos, cómo es el procedimiento, qué metodología usamos cuando al circuito le quedan fuentes independientes conectadas. Eso lo veremos en el siguiente video.